Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Del año 2023, muchas cosas pasando. Acabamos de enterarnos lo que decidió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, además de que el Bitcoin está cayendo, además de que tuvimos un número inflacionario. Así que arrancamos nuevamente con nuestra famosa frase: buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora y el lugar en el cual nos escuchas. Y ya saben que este es el primer y único Global Macro Podcast que tiene la habilidad de poder informarnos rápidamente de dónde vamos en materia económica. Con respecto a la parte inflacionaria, sale un número que se llama el PCE, que para que tengan ustedes una idea es el Personal Consumption Expenditures. Lo interesante es que sale menos de lo esperado y eso le da una fortaleza al mercado para que ustedes estén viendo quizás lo que tienen la habilidad de ponerlo ahí en Google, cómo está el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq subiendo ligeramente el día de hoy, que es nuevamente el fin de mes, el fin de lo que sería el trimestre y la primera mitad del año. Es importante porque fíjense ustedes, en Europa, por ejemplo, las acciones subieron, como ustedes saben, ya cerró Europa 8.8% en la primera mitad del 2023, a pesar de todos los sinsabores que algunos pudiesen decir que hay en el viejo continente. La otra cosa interesante con respecto a todo este proceso es el hecho de que la Reserva Federal Americana pudiese estar un poco más tranquila con respecto a lo que pudiese venir con las tasas de interés a raíz del número al menos del día de hoy, y eso nos afecta positivamente en el mediano plazo. En el caso de los créditos estudiantiles, resulta que esos pagos habían sido suspendidos por la administración del presidente Biden y la Corte Suprema de Justicia el día de hoy, hace unos minutos atrás, decide que eso no puede suceder y que los estudiantes deben seguir pagando sus créditos estudiantiles. Es muy importante porque desde el punto de vista inflacionario le estamos quitando una cantidad de lo que en inglés se llama disposal, que no es nada más y nada menos sino que la habilidad que ellos tienen de dinero en excedente de sus bolsillos, y eso pudiese impulsar a una caída más que proporcional del tema inflacionario, porque pudiese decirse que hay menos liquidez hacia el futuro en quienes tienen créditos estudiantiles, que en definitiva son una carga muy importante dentro del presupuesto de cada uno de esos individuos. Por ende, de que no hubiese la posibilidad de que esa masa monetaria estuviese persiguiendo bienes y servicios y que por lo tanto la inflación no tendería a subir. Ahora bien, es importante e interesante, pero quizás hijos, nietos, les puede estar afectando inclusive a algunos de los que nos están escuchando dentro de su presupuesto familiar, y también es bien importante porque hay una merma, como estábamos diciendo, de esa liquidez y la economía pudiese enfriarse un poco. Pero fíjense bien, lo que nos llama la atención es que luego de esta noticia, el Bitcoin, que estaba por alrededor de los 31,000, y ya lo vamos a ver cuando veamos los mercados, cae y se ubicaba hace tan solo unos segundos atrás en alrededor de lo que serían los $30,000 por unidad. Ya estamos por debajo de los 30,000, porque acuérdense que estamos en este podcast a las 12:08 del mediodía de hoy, viernes 30 de junio, y ya estamos por debajo de esos 30,000, y es bien importante porque las máquinas, que en definitiva son quienes controlan todo el movimiento de precios y el del volumen, y entiéndase que el volumen es la cantidad de títulos negociados en un tiempo determinado, pudiese en definitiva empezar a actualizar su panorama de balance de portafolio y empezar a vender. Fíjense ustedes, otra de las cosas que nos llama la atención es lo que sucede con el petróleo. El petróleo ha venido subiendo poco a poco, ya se ubica por encima de los $70 el barril, y algunos hace un par de semanas atrás decían que quizás era uno de los sectores en los cuales había que invertir en la segunda mitad del año 2023. Interesante, importante, porque en la medida en que hay una calma en materia inflacionaria, valga la redundancia, dentro de lo que acabamos de ver con el número de esta mañana, pudiesen algunos decir que las tasas de interés no se deberían mover más hacia arriba, y entonces, en términos de los commodities o de las materias primas, pudiese haber nuevamente un incentivo hacia comprar cada uno de ellos, producto que la moneda de referencia, que en este caso es el dólar estadounidense, pudiera verse rezagada, producto también de que no haya esa subida de tasas de interés. Fíjense bien, con respecto a los mercados, como les estaba diciendo hace un rato, hay un rally en el Standard & Poor's 500, en el Dow Jones y en el Nasdaq, y es interesante también observar cómo el índice del miedo, que se denomina en inglés el VIX, el VIX, está en términos de
unos niveles tan bajos que no se habían visto durante años. Lo tenemos en alrededor de 13, con una caída nada más y nada menos el día de hoy que de 4%. Es bien importante, lo vamos a estar tocando la semana que viene, porque ese es el número que debería empezar a moverse en el supuesto de que la narrativa del mercado cambiase y este rally fuese un cuento de hadas y volvamos a la narrativa de que pudiésemos entrar en una desaceleración, por ende en un proceso inflacionario. Muchas gracias, no olviden de disfrutar el fin de semana, de ver lo que hacemos todos los días a través del newsletter que se llama Global Macro Inbox, que les llega a todos los que están inscritos en factoreseconómicos.com y que en definitiva les trae la información de los titulares más importantes que pudiesen decirse están sucediéndose como narrativa del día en los mercados internacionales. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.